sociales. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 9 versículo 8. En esta tarde estaremos viendo la provisión de Dios, o Dios proveerá, también un título adicional, Dios proveerá, la provisión de Dios. 2 Corintios capítulo 9 versículo 8. Algunos de los versículos estarán proyectados en su pantalla, así que por favor abran la Biblia y vayamos a la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 9 versículo 8. Dice la palabra de Dios: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios, que no regrese a ti vacía, mi Dios, sino que haya sido enviada, Señor, a mover los corazones, las mentes, Señor, y por supuesto, mi Dios, a glorificar el glorioso nombre de Cristo. Te ruego, Padre, que por favor nos hables a través de tu mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y distinguidos invitados. En Génesis 22 encontramos la famosa historia de Abraham e Isaac. Abraham e Isaac, esto se encuentra en el Antiguo Testamento en el capítulo 22 de Génesis, y más adelante les voy a mostrar una foto. Si no la pueden poner, de esta manera pueden localizar la información de lo cual estaremos hablando, ya que cada vez que esta porción de la palabra, yo me pongo a leer esta porción de la palabra, y la verdad es que me conmueve el corazón. Esto se detiene mi corazón incluso al pensar en la siguiente escena. Por favor, si la pueden poner ahí arriba, si está publicada, si la tienen ahí. Esta escena, mis hermanos, es la escena precisamente de Abraham con Isaac. En el momento cuando Isaac se encontraba en el altar para ser sacrificado, ya que Dios le había dado una orden a que lo hiciera y que lo llevara a cabo. Yo me pongo a imaginar en una imagen semejante a esta, y me pongo a pensar en mis hijos. Ustedes conocen a mis hijos, ya 2 de ellos son adultos y tengo una jovencita ya que va a entrar al grupo de jóvenes. Me pongo a pensar, si Dios me hubiera mandado a que hiciera algo similar, ¿cómo lo hubiera afrontado? ¿Cómo es que yo hubiera tomado esta decisión de hacer la voluntad de Dios y sacrificar a mi hijo? En este caso sabemos que no fue así, pero no fue hasta que llegamos al Nuevo Testamento, al capítulo 11 del Nuevo Testamento, el versículo 17 y 19, el cual no estaremos viendo el día de hoy, pero déjeme hacer referencia a él, ya que en él encontramos lo que ocurrió. Abraham se dio cuenta de que aquello que Dios le había mandado hacer no iba de acuerdo con aquello que Dios le había prometido anteriormente a través de Isaac. A través de Isaac, Dios le había prometido de que vendría la bendición, pero al mismo tiempo él tuvo que someterse a la voluntad de Dios cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, su único hijo. Él llegó a la conclusión, como lo vemos en Hebreos capítulo 11 versículo 17 al 19, de que la única manera de que Dios pudiera llevar a cabo esto que le estaba pidiendo que hiciera, esta atrocidad en nuestros ojos de sacrificar a su hijo, la única manera que Dios pudiera cumplir aquella promesa que le había hecho en unos capítulos anteriores en el libro de Génesis acerca de la bendición que sería su hijo Isaac, la única manera que podía llevarse a cabo esto era que Dios levantara a Isaac de entre los muertos. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, esto lo encontramos en Génesis, y quiero que vayamos a Génesis, en el capítulo 22, del versículo 12 al 14. Ahí quedan plasmadas las palabras de nuestro Dios en el momento cuando se encontraba Abraham levantando su mano con un cuchillo para así, de esa manera, sacrificar a su hijo Isaac. Pero en el momento que lo iba a hacer, vinieron palabra del Señor y dijo: no extiendas tu mano sobre él, sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el lugar de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Las palabras Jehová proveerá en el idioma del Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, se traduce de la siguiente manera: Jehová Jireh. Jehová Jireh. Jehová Jireh significa el Señor proveerá.
Y si lo quiere llevar incluso a un poco más allá, quiere decir el Señor lo llevará a cabo. Cada vez que leo este pasaje, hermanos, y lo reconozco de esta manera, el Señor proveerá, me da paz de saber, hermanos, porque en situaciones donde yo me he preguntado, ¿cómo, Señor, has de proveer para esta situación? ¿Cómo vas de proveer si me has de llamar al ministerio de tiempo completo? Tener que dejar el mundo de negocios y completamente abandonarlo para servirte, Señor. ¿Cómo es posible que esto se va a dar? ¿Cómo es posible que voy a poder suplir las necesidades de mi hogar? ¿Cómo es posible que voy a dejar un buen futuro para mi esposa? Señor, ¿cómo es posible que el ministerio continúe adelante cuando a veces la fidelidad de sus miembros no es la que se espera de ti, de parte de ellos? Señor, ¿cómo es que podemos seguir? ¿Cómo es que podemos continuar? Jehová Jireh, el Señor proveerá. Quizás usted esta semana experimentó alguna situación que estuvo fuera de su control, algo que completamente estaba inesperado en su vida y completamente ahora lo puso en una situación difícil, una situación apretada económicamente, ya que no esperaba lo que esto iba a ocurrir. ¿Sabe? Cuando hablamos acerca de la provisión de Dios, es inevitable para cada uno de nosotros pensar en nuestra mayordomía. Es inevitable pensar en el dinero. Y en esta tarde, hermanos, me gustaría que veamos un versículo, el versículo con el cual iniciamos en el Nuevo Testamento, que va paralelo a esta historia a la cual vimos hace unos momentos. Pero antes de que antes de que vayamos más a fondo en este mensaje, me gustaría que explicáramos un poco acerca del dinero, ya que si no entendemos su concepto, nada de lo que diremos en esta tarde tendrá sentido. Así que la pregunta es, ¿qué es el dinero? Ahora, no estoy preguntando cuál es la forma del dinero, o cómo son los billetes, o cómo son las monedas, quién es la foto que aparece en los billetes de $5, 10 o de 1, o no sé de qué otras denominaciones. Lo que estoy preguntando, ¿cuál es el significado del dinero? ¿Cuál es el mensaje del dinero? No quiero que se bloqueen, porque yo sé cuando nos tocan este tema preferimos mejor cerrar nuestros oídos, pero quiero que entiendan el concepto del cual estamos hablando. Permítame compartir, por ejemplo, esta ilustración. Alguien lo puso de esta manera: el dinero es vida transformada en un salario. El dinero es vida transformada en un salario. Déjeme ponerlo de esta manera. Cuando usted trabaja 30 o 40 horas, técnicamente su jefe o su empleador le está pagando por esas 30 o 40 horas de vida que usted invirtió en ese lugar. Su pago mensual o quincena representa las horas de su vida que usted mismo invirtió en ese trabajo. Pongámoslo de esta manera. Su empleador, si usted le pagan $10 la hora, el empleador lo que está haciendo, le está pagando $10 la hora, porque eso es lo que considera de que una hora de su vida cuesta. Su vida se convirtió ahora en un salario. Es tan fácil para nosotros pensar en el dinero como papel o como moneda, pero quizás nunca le damos consideración como la propia vida. Es por eso que la Biblia, hermanos, hace del dinero algo tan crítico, al punto de decir en Lucas 16:13, no podéis servir a Dios y a las riquezas. En otras palabras, no gastes tu vida en busca de la constante riqueza. Parece que este es un fenómeno que suele ocurrir aquí, no solo en los Estados Unidos, pero en Las Vegas en particular. Todos venimos con el gran sueño americano. Llegamos a la ciudad de las luces. Nos vislumbra el dinero. Una vez que entendemos por un momento el dinero que es tan crítico, es importante tener este tipo de mensaje, hermanos, para recordarnos el valor del dinero y preguntarnos honestamente, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Saben? En el Nuevo Testamento encontramos un pasaje a manera de comentario acerca de Jehová Jireh. Quiero que a través de este mensaje mantengan en mente Jehová Jireh. El pasaje del cual me refiero se encuentra precisamente en el texto que nos corresponde en esta tarde, que se encuentra en 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y poderoso es Dios. Quiero que vayamos al texto de esta tarde. Dice así: y poderoso es Dios
para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Este versículo está localizado, por así decirlo, es como está entre medio de dos versículos que hablan acerca de la necesidad de dar y la bendición que es en el momento de hacerlo. Es como lo hace un sándwich, digámoslo de esta manera. Este versículo que encontramos en 2 Corintios capítulo 9 versículo 8. Y me gustaría que el día de hoy lo consideremos, este versículo, hermanos, para comprender el poder que tenemos en nuestro Señor y lo llevemos, hermanos, en nuestro corazón y que nos ponga en fuego, por así decirlo, hermanos, al considerar este versículo y la manera tan maravillosa como nuestro Dios provee para nuestras necesidades. Amén. Ese es mi deseo, mi hermano, que el día de hoy llevemos este y lo pongamos en práctica en nuestras vidas, en nuestra vida diaria. Primeramente quiero que consideremos la promesa. Quiero que consideremos la promesa. También entre paréntesis en su hojita es el poder de Dios. La promesa, el poder de Dios. Y quiero que vaya conmigo al inicio de este versículo. Al principio de este versículo encontramos las palabras siguientes: y poderoso es Dios. ¿Está conmigo, hermano? Dígalo junto conmigo. Poderoso es Dios. ¿Sabe? Si no hubiera ninguna otra palabra después de estas tres palabras que acabamos de leer, nos deberíamos sentir ya satisfechos de saber que poderoso es Dios. ¿Sabe que podríamos irnos a casa ya al saber que poderoso es Dios? Y podemos salir diciendo: amén, gloria a Dios, poderoso es Dios. ¿Sabe? Cada vez que un predicador trata de despegar un tema del dinero, siguiendo lo que suele suceder, la siguiente pregunta: ok, pastor, yo sé que va a hablar acerca de la necesidad de diezmar, la necesidad de ser fiel a la iglesia donde nos ha puesto. Pero si Dios, si yo doy a la iglesia de esta manera, ¿Dios proveerá para nuestras necesidades? Déjeme decirle, hermano, poderoso es Dios. El dar en términos generales, hermanos, puede ser algo que provea un miedo. Yo les decía acerca de lo que ocurrió en mi vida cuando escuché el llamado del Señor para servir en tiempo completo. Obviamente yo conocía mis finanzas y por lo mismo tuve miedo. Tenía mis propios límites. Yo sabía que había límites dentro de mis posibilidades. Es razonable pensar entonces en la matemática, a veces no cuadra, que cuando damos vamos a tener menos, simple, sencillamente y fácil de entender. Si doy, voy a tener menos. Esa es la mentalidad que nos abrume cuando pensamos acerca de la necesidad de dar. Pablo nos recuerda que nuestra generosidad al diezmar no depende de nuestra habilidad de hacerlo, sino que se origina con Dios. La letra A es: se origina con Dios. Pablo nos recuerda, hermanos, que esa generosidad no viene de mí, sino que se originó en Dios. Quizás yo no lo puedo hacer, pero poderoso es Dios. Poderoso es Dios para hacerlo. Escuche esto: seremos solo capaces de dar sin temor, de confiar cuando confiamos únicamente en Él, cuando tenemos en nuestro corazón la plena confianza de que Él será el que provee para nuestras necesidades, cuando estemos completamente convencidos de que Dios es poderoso, porque poderoso es Dios, Jehová Jireh, y Él mantendrá su promesa. Escuchen las palabras de Job. Job en capítulo 42 versículo 2. Job 42 versículo 2 dice: yo conozco que todo lo puedes. Este es Job refiriéndose a Dios. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job estaba convencido. Él había llegado al punto de no tener ya más temor por el hecho de que sabía que poderoso es Dios. La palabra del Señor en los mismos labios de nuestro Señor Jesús dice en Mateo 19:26: mas para Dios todo es posible. Pastor, pero usted no conoce mi situación. Usted no sabe las necesidades que yo tengo, pastor. Es cierto, yo no la conozco, pero ¿sabe qué? Dios sí. Poderoso es Dios.
Una y otra vez encontramos estas palabras: el poder de Dios. El poder de Dios. Escuche bien lo que dice segunda de Timoteo 1:2. Nos dice que nos guarda. El poder de Dios nos guarda. Segunda de Timoteo 1:12. Porque yo sé a quién he creído, dice la palabra de Dios, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No solo que Él es poderoso, Dios es poderoso y nos guarda, sino que también Dios es poderoso y nos libra de la tentación. Nos libra de la tentación. En Hebreos capítulo 2 versículo 18 dice así: poderoso para socorrer a los que son tentados. No solo nos guarda, no solo nos libra de la tentación, sino que el poder de Dios también nos capacita. El poder de Dios nos capacita. En Efesios capítulo 3 versículo 20 dice la palabra: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pidamos o entendamos, según el poder que actúa en nosotros. El poder de Dios nos guarda. El poder de Dios nos libra de la tentación. El poder de Dios nos capacita. El poder de Dios nos ayuda a no caer. Nos ayuda a no caer. Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Una y otra vez encontramos estas palabras: pero poderoso es Dios. Tenemos un Dios que tiene una gran habilidad para hacer las cosas. Amén. ¿Sabe? Cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, no hay nada, escuche bien, absolutamente nada de lo que nosotros necesitamos que Él no posea y no nos los pueda proveer. Escuche bien, hermano. Conforme vamos conociendo a Jehová Jireh, al Dios que nos dio la vida, nos dio el poder de entender qué tan poderoso es Él. El poder de la promesa de Dios. Ahora note conmigo el segundo punto: su potencial. Darnos toda gracia, entre paréntesis, darnos toda gracia. Cuando pensamos en la habilidad de Dios, podemos llegar a hacernos la siguiente pregunta. Quizás llegamos a hacer la siguiente pregunta: pero pastor, que no ha visto las noticias, mire cómo está el mundo, mire cómo está Ucrania, mire cómo está la situación, que hasta el presidente le dio COVID 2 veces, bla, 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 bla. Y llovió mucho aquí, había muchos casinos que estuvieron llenos de agua, etcétera, etcétera. Pastor, ¿usted cree que Dios se va a interesar por mi problema tan pequeño que es? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. La palabra gracia significa un regalo. Un regalo. Es la palabra griega que viene del fondo charis, que significa un regalo. Charis. En la griega antigua, cuando personas acaudaladas, personas que tenían bastante dinero o la capacidad de hacer un regalo a la ciudad, lo hacían de la siguiente manera: ellos donaban una estatua o donaban una fuente donde que sea algo hermoso, que se pusiera en la plaza de la ciudad, para de esa manera demostrarle a la gente común qué tan ricos o qué tan poderosos eran estas personas. Era su charis para la gente en griega, en la antigua griega. Este era un testimonio, era un regalo. Pero ¿cuántos de ustedes saben que Dios tiene la suficiente gracia, escuchen bien, para proveer todo aquello que necesitamos? Dios tiene la suficiente gracia. Él nos ha dado la más grande demostración de su amor al darnos a su Hijo unigénito. Dios, hermanos, nos da gracia para hacer nosotros recibimos de su provisión, recibimos de su presencia en el momento de que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Él es el dador de toda gracia. Usted se preguntará: pastor, ¿y cómo lo sabe? Bien, hermano, bien, qué bueno que lo pregunta. Meditando acerca de este mensaje, mi hermanos, yo me acordaba que hace 32 años, yo levanté mi mano para recibir a Cristo como mi Salvador. Por 32 años, el Señor se ha mantenido fiel. Nada me ha hecho falta. Usted dice: pero pastor, usted dice que Dios nunca le ha fallado. Mi hermano, aquí está la respuesta: ni siquiera una. ¿Sabe? Ha habido ocasiones donde le he preguntado: Dios, ¿dónde estás?
¿Dónde está tu respuesta? ¿Cómo has tardado para tu provisión? Pero Dios siempre viene en el tiempo adecuado y Él provee para cada necesidad. Pero usted es pastor. ¿Sabe? Su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente para mí. Su gracia es suficiente para usted. Jehová Jireh, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Él lo comprobó cuando mandó a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario. Filipenses capítulo 2 versículo 22. Filipenses 2, 22. Si no lo tiene, por favor anótelo. Y lo leo de esta manera: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Filipenses 2:22. Dios tiene tanta gracia que hasta le permitió a su propio Hijo que tomara un cuerpo humano para tomar nuestro lugar. Si usted le ha confiado como su Salvador, usted ha confiado su alma para toda la eternidad. ¿Cómo es que no le dará todo aquello que usted necesita actualmente? ¿Sabe? Cuando lo ponemos en estos términos, tiene sentido. ¿Le he confiado a Dios mi alma para que la lleve a la eternidad? ¿No podré confiar que Él provea para esta semana? ¿O para la necesidad que usted mismo se está preguntando? La promesa de Dios, Él es poderoso. Ahora note conmigo el tercer punto: la proporción de Dios. La proporción de Dios. Abundar en toda gracia. Dice, fíjense, observen todo el versículo. Veamos el versículo que nos corresponde en esta tarde. Y poderoso es Dios para hacer que dice la palabra, abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, que dice, abundéis para toda buena obra. Aquí la palabra abunde aparece en dos ocasiones en este versículo. En dos ocasiones aparece en este versículo. Esto es para que abunde en nosotros, dice la palabra de Dios, toda buena obra. Es interesante cómo es que en 2 Corintios capítulo 8 encontramos abundéis. Tenemos un Dios, hermano, que es el Dios de la abundancia. En algunas ocasiones pensamos, pero pastor, es que no debemos de pensar así en abundancia y que bla 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 y que no sé qué. Pero ¿saben qué? La misma palabra de Dios nos recuerda en Juan capítulo 10 versículo 10. Dice, yo he venido, dice la palabra de Dios, para que tengan vida. ¿Y qué más? Y vida en abundancia. Dios quiere que nosotros, sus hijos, recibamos de su abundancia. Esto no quiere decir que debo de ser multimillonario, pastor. Debo de ser multimillonario. Bueno, si el Señor le bendice, gloria a Dios. Pero eso no quiere decir que tiene que jugar la lotería, esta última que pasó, ¿verdad? No, nada de eso. No, tiene que trabajar, eso sí sé. ¿Sabe? Dios tiene lo suficiente y desea que aprendamos a vivir en la abundancia de su gracia. Él quiere que aprendamos a vivir en la abundancia de su gracia. Para no ser vagabundos, para no ser personas que sea una carga para el gobierno. En efecto, estamos de acuerdo en todo eso. Es bueno que de tiempo en tiempo meditemos en silencio por un momento. Quizás estando en la tranquilidad de nuestro hogar o antes de dormir, orar y decir al Señor, gracias. Gracias porque tengo una esposa. Gracias porque tengo un esposo. Gracias porque tengo mi hijo, mi hija. Gracias porque tengo la salud. Gracias porque tengo un trabajo, tengo amigos, tengo un hogar. Gracias, Señor, porque tú me has dado en abundancia de tu mano. ¿Sabe? Déjenme decirle en este lugar del mensaje, es donde deseo recordarles, hermanos, que Dios no se opone a la abundancia. Dios no se opone a la abundancia. Y siempre hay dos puntos de vista cuando hablamos de la abundancia. Entendemos dos puntos de vista que tenemos cuando se relaciona el dinero y la iglesia. En algunas ocasiones escuchamos a predicadores de que dice, Dios no quiere que vivas en la pobreza, quiere que vivas siempre con riquezas, que tengas un yate a la orilla del mar, que tengas carros lujosos, que tengas una casa grandota que nunca puedas disfrutar porque sabes que te la llevas trabajando. Dios no te dice eso. Eso es una mentira de Satanás. Pero también está el otro lado de la moneda, donde nos dice, Dios quiere que tú como servidor de la iglesia vivas en la pobreza completamente y vivas en la caridad de los demás y a ver si te va bien. Tampoco eso es bíblico.
Ninguna de estos dos puntos de vista son verdad. Dios desea que seas bendecido. Él desea que vivas en abundancia, en la abundancia de su gracia. ¿Sabe? Él no se opone a que vivas bien. No hay nada de malo en eso. No te des golpe de pecho y digas, ay, Señor me bendijo con dinero. No. El Señor te bendijo. Da gloria a Dios. Él no se opone a que vivas bien. Él les da a algunos el don, hermanos, y les da riqueza en abundancia, gloria a Dios, para que de igual manera también sean bendecidos los demás con sus recursos. Ya vimos entonces, hermanos, hemos estado viendo acerca de la proporción de la bendición de Dios. Ahora veamos el punto número 4, la provisión. La provisión. Dios da para sus hijos. Dios da para sus hijos la provisión. Esta es la provisión de Dios para sus hijos. Dios desea que sus hijos vivan en abundancia, y no hay nada de malo, como lo veíamos anteriormente, ya que Jehová Jireh ha venido para que tengas vida, y para que tengas vida en abundancia. La provisión de Dios. Este pasaje en 2 Corintios capítulo 9 versículo 8, hermanos, es uno de los más positivos que encontramos en el Nuevo Testamento, hermanos. Dios proveerá lo suficiente. Confías en Él y Él les dará las necesidades, todo lo que necesites para tus necesidades. La respuesta, hermanos, la respuesta a la pregunta es: si Dios me dará a mí para mis necesidades, y yo proveo para las necesidades de la iglesia. La respuesta es sí, y 5 veces sí. Observen las 5 veces. Vuelva a su versículo una vez más. Dice la palabra toda gracia. Luego dice siempre. Luego dice todo lo suficiente. Luego dice en todas las cosas, para toda buena obra. 5 palabras positivas, 5 palabras que deberíamos de agarrar con nosotros, ponerlas en nuestro corazón, porque Él nos da toda gracia. Siempre, dice la palabra, todo lo suficiente, en todas las cosas, en toda buena obra. Dios dice que tengas todo lo que necesitas. Quiero que tengas todo lo que sea necesario, hijo. Pablo escribe estos superlativos, expresa esta característica en su máximo grado al decir: no te falta nada. Y saben que, hermanos, les tengo noticias: esto no es una fantasía. Esto no se los digo únicamente para que se sientan bien y tengan maripositas en su estómago. Hermanos, esta es palabra de Dios. Esta es la ecuación que encontramos para nuestra obediencia, y lo ven en sus hojitas. La actitud correcta más la acción correcta igual a la bendición de Dios. La actitud correcta más la acción correcta igual a la bendición de Dios. Toda gracia, siempre, todo lo suficiente, en todas las cosas, para que pueda llevarse a cabo toda buena obra. Si usted se pregunta si no creo que tenga todo lo necesario, he aquí la respuesta. Si ha puesto su confianza en Dios, aquí se lo ha respondido. Sabe, por las últimas 3 semanas hemos estado hablando acerca de algunos versículos del libro de Filipenses. Filipenses, yo considero que es una de las iglesias, por así decirlo, consentidas del apóstol Pablo. Él le recuerda a través del libro de Filipenses a la iglesia, les dice que estaba agradecido con ellos por la manera tan maravillosa como habían proveído para sus necesidades. Pablo le dice que había sido bendecido, y no solo él, sino Dios había sido bendecido por la manera de cómo ellos habían provisto para las necesidades del ministerio. Y luego les hace este comentario. Él les dice que el mismo Dios, dice, que le ha bendecido a través de su ofrenda, es el mismo Dios que desea bendecirles a ellos también de la misma manera. En Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá, que dice, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. Note que el apóstol Pablo no dice: mi Dios pues suplirá todo lo que codiciáis. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Él no ha prometido, hermanos, darnos todo lo que se nos antoje, por así decirlo, sino que Dios dará todo lo que es necesario. Esto nos recuerda que cuando andamos en la fe y ponemos nuestra confianza en Dios, no estamos enfrentando, hermanos, a este mundo solos.
Dios está con nosotros. Jehová Jireh, Emmanuel, Dios con nosotros. Los recursos que nos pertenecen es la abundante gracia que le pertenece a Dios. Ya hemos visto entonces la promesa de Dios que es lo que Él nos da. El potencial es darnos toda gracia. La proporción es que abundamos en toda gracia. La provisión es que teniendo siempre lo suficiente en todo. Y esta, hermanos, es la última y quizás el punto más importante y del que vamos a hablar en esta tarde, ya que se trata de nuestra mayordomía. Este es el propósito. El punto número 5, el propósito. El propósito es la promesa de Dios. El propósito de la promesa de Dios es, observe, esto es para que abundéis, dice la palabra de Dios en nuestro versículo, para que abundéis para toda buena obra. Dios, hermano, no nos da en abundancia para que tan solo lo guardemos en el banco o lo pongamos abajo del colchón como estamos acostumbrados. Nada de eso. Dios nos ha bendecido con un propósito para toda buena obra. Si es verdad que necesitamos tener ahorros, claro que sí. Es verdad que es necesario tener ahorros. Hablaba con un hermano recientemente y le digo, esto es lo que se recomienda, lo recomendable. Es necesario tener ahorros, es necesario tener una buena cuenta de retiro, es necesario tener algo que tengamos para una emergencia, por así decirlo. Es bueno tener ahorros, no cabe duda que eso es verdad. Pero es importante, si Dios nos bendice, para que lo podamos poner en la obra. El deseo que tengamos en la abundancia es para que nosotros tengamos para así participar de toda buena obra, de acuerdo a la palabra de Dios. La obra de Dios, hermanos, ¿saben dónde? Aquí en Las Vegas. ¿En dónde más? Aquí en su iglesia. Hermanos, el Señor nos ha bendecido con un lugar donde podemos estar aquí. Podemos tener aire acondicionado, podemos tener un alumbrado, podemos tener un buen asiento, podemos estar bien tranquilos en un lugar acondicionado. Amén. ¿Sabe? Esto no ocurre nada más porque sí. Hermanos, esto ha sido por la fidelidad de las personas que han entendido que si el Señor les ha bendecido es para poder hacer parte de esta buena obra. Él desea usarnos, hermanos, como un canal de bendición. Él nos bendice para que a su vez nosotros hagamos disponibles nuestros recursos para la buena obra de Dios. Dios no nos ha bendecido para que seamos avaros, mis hermanos. O para, bueno, es que, pastor, tengo que enviar mi remesa a mi pueblito natal. Pero ¿dónde lo tiene usted el Señor? Por alguna razón lo puso aquí. Amén. Por alguna razón nos trajo aquí el Señor. Cuando lo hacemos y somos fieles, hermanos, ¿saben qué? Él hará lo que se necesita para darnos aún más. Pero pastor, ¿por qué es que el Señor no me bendice? Pastor, ¿por qué es que el Señor no me ha bendecido y cada vez me pasa una y otra cosa? ¿Sabe qué? Porque es avaro, hermano. Cuando lo hace y somos fieles, hermanos, Dios quiere bendecirnos. Entendamos el principio, mis hermanos. No tengamos las manos cerradas para el ministerio. Seamos de manos abiertas para que el Señor nos bendiga, hermanos. Cuando Él ve que nosotros entendemos el principio, Él continúa supliendo para cada una de nuestras necesidades. Alguien lo puso de esta manera, hermanos, y se lo voy a compartir. Me encantó lo que pusieron aquí y yo dije, lo voy a compartir con mis hermanos. Alguien lo dijo de esta manera y escuchen bien. Si le prestas tu embarcación a Jesús, Él la usará como un púlpito y te lo devolverá rebosando de peces. Puedes contar con eso. Si le prestas el aposento alto por una noche, Él lo llenará con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Si pones en las manos de Jesús tus 5 panes y sus 2 peces, Él no tan solo te suplirá tu hambre, sino que llenará 5 canastas para que la lleves contigo y la compartas con aquellas personas que tú amas. Esta es la promesa de Dios.
Él desea que formes parte de su obra terrenal aquí en la tierra, en el lugar donde te ha puesto. Y esto, hermanos, es para mí algo grandioso, es algo maravilloso, hermanos. Escuchen bien, poder ser parte, participar con Dios, el creador del universo, y poder, hermanos, servir en esta área y servir a su pueblo, y así, hermanos, dar un golpe a la obra de Satanás aquí en Las Vegas. ¡Wow! ¡Qué silencio! ¡Amén! ¡Wow, hermanos! Dios nos ha dado todo para obtener abundancia, para toda buena obra. Recuerde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hablábamos de esto la semana pasada. Glorificamos tu glorioso nombre, oh Dios. Dios, eres santo. Y al hacerlo, somos transformados, hermanos. Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. En el proceso de confiar en Él, nuestra forma de pensar cambia, nuestra actitud cambia. Ya paso de tener la famosa depresión a saber que estoy sirviendo a algo más grande que yo. Tu forma de gastar el dinero cambia, tus temores son removidos, ya no tendrás los deseos del mundo, ya no te compararás con aquellos que tienen más, sino que ahora estás trabajando en la obra más grande y más poderosa de este planeta Tierra. Ya no te comparas, hermanos, ahora te mantienes trabajando, devolviéndole a Dios aquello mucho que Él te ha dado. Esta es una promesa de Dios. Y esta es la promesa como la puso en el Antiguo Testamento. Todos conocemos el versículo de Malaquías y quiero que vayamos ahí. Malaquías está en el Antiguo Testamento, al final del Antiguo Testamento. En el capítulo 3, versículo 10 al 11 dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme, dice el Señor, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que ¿qué? Sobreabunde. Continúe leyendo. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. ¿Quién dice? Dice Jehová de los ejércitos. Jehová iré. Mirando en el espejo retrovisor, hermanos, a través de estos 32 años de servir, Dios no se ha quedado con nada. Dios ha hecho grandes cosas. Hemos puesto nuestra confianza en Él. Nuestro Dios está a cargo de todo y nosotros estamos en compañerismo con Él. En nuestra barca tenemos la persona, más bien dicho, más poderosa en el universo. Al dar de la manera que Él quiere que demos, hermanos, le estamos diciendo: Dios, confío en ti como mi proveedor. ¿Sabes? No pongas en tu corazón cómo la he de hacer si doy el diezmo, pastor, porque no lo vas a entender. Pero en Dios tienes tu provisión. Estarás bien, te lo garantizo. Pero pastor, ¿cómo puede garantizar eso? Yo no te lo garantizo, hermano. Es la palabra de Dios. Jehová iré, Dios proveerá, el Señor tu proveedor. Oremos, mis hermanos. Padre, te doy gracias, mi Dios, por esta tu palabra, Señor. Te ruego, Padre, que no regrese a ti vacía, sino que haya respuesta de tus hijos, mi Dios, a través de este mensaje. Padre, te ruego, Dios, que por favor ayude, Señor, a cada uno de mis hermanos de la bendición, Señor, que en muchas ocasiones nos perdemos al no participar, Señor, de algo tan importante como lo es el diezmo de tu iglesia, Padre. Te ruego, Padre eterno, que por favor, Señor, no habrá invitación en esta tarde, pero te ruego que hables a los corazones de cada uno de mis hermanos. Sabemos que es un tema, Señor, en el cual precisamente es difícil de digerir, Padre, porque como decíamos al principio, el dinero es vida, es traducido a vida.
ya que es una inversión diaria de mi tiempo a un empleador. Y por lo mismo, Padre, yo te ruego que podamos poner las cosas en el balance correcto y que lo traigamos delante de ti, Padre, para que tu nombre sea glorificado a través de los medios que tú nos has dado. Habla con tu Padre Celestial en esta tarde. Dile, Señor, ¿cómo puedo yo servir, Señor? ¿Cómo puedo mi finanza? ¿Cómo puede, Señor, todos mis talentos, Señor, ponerlos en práctica? Padre, te ruego, Dios, que nos guíes. Y te doy las gracias, Señor, para que nos bendiga, Señor, de regreso a casa, Señor, con tu presencia. Te damos la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición. Recuerde de seguirnos a través de los medios sociales de Facebook, al igual que nuestra página electrónica de experienceliberty.com. Si se encuentra en la área de Las Vegas, venga, acompáñenos. Estamos localizados en el 6501 al oeste de Lake Mead Boulevard, aquí mismo en Las Vegas, Nevada. Tenemos servicios a la 1:15 los domingos, al igual que estudio bíblico a las 5 de la tarde. También tenemos estudios separados en grupos de conexión los miércoles a las 6:30. Gracias por habernos acompañado. Esperamos verle por aquí muy pronto. Que Dios le bendiga.